Bueno, bendiciones en Cristo Jesús, hermanos. Quería retomar el Catecismo de San Pío, el Catecismo Mayor de San Pío X, y hoy particularmente les quería leer sobre el capítulo 9 y el capítulo 10, que es un poquito más extenso. Capítulo 9, que nos enseña el octavo artículo: creo en el Espíritu Santo. El artículo del credo nos enseña que hay Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios eterno, infinito, omnipotente, criador y Señor de todas las cosas, como el Padre y el Hijo. ¿De quién procede el Espíritu Santo? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de voluntad y de amor, como de un solo principio. Si el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, parece que el Padre y el Hijo fueran antes que el Espíritu Santo, como pues se dice que todas las tres personas son eternas. Se dice que las tres personas son eternas porque el Padre desde toda la eternidad engendra al Hijo, y del Padre y del Hijo procede desde toda la eternidad el Espíritu Santo. Porque la tercera persona de la Santísima Trinidad se llama con el nombre de Espíritu Santo. Se llama así porque procede del Padre y del Hijo por vía de aspiración y de amor. ¿Qué obra se atribuye especialmente al Espíritu Santo? Se le atribuye especialmente la santificación de las almas. ¿No nos santifica el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo? Sí, las tres personas nos santifican igualmente. Entonces, ¿por qué la santificación de las almas se atribuye particularmente al Espíritu Santo? Se atribuye particularmente a él porque es obra de amor, y las obras de amor se le atribuyen al Espíritu Santo. ¿Cuándo bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Bajó en el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y 10 días después de su ascensión. ¿Dónde estaban los apóstoles los días antes de Pentecostés? Los apóstoles estaban reunidos en un cenáculo en compañía de la Santísima Virgen y de otros discípulos y perseveraban en la oración esperando el Espíritu Santo que Jesucristo les había prometido. ¿Qué efecto produjo el Espíritu Santo en los apóstoles? Los confirmó en la fe, los llenó de luz, de fortaleza, de caridad y de la abundancia de todos sus dones. ¿Fue el Espíritu Santo enviado solo para los apóstoles? El Espíritu Santo fue enviado para toda la Iglesia y para todas las almas fieles. ¿Qué obra el Espíritu Santo en la Iglesia? El Espíritu Santo, como el alma en el cuerpo, vivifica con su gracia y dones a la Iglesia, establece en ella el reinado de la verdad y del amor, la asiste para que lleve con seguridad a sus hijos por el camino del cielo. Capítulo 10. ¿Qué nos enseña el noveno artículo del credo? En la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Este artículo nos enseña que Jesucristo fundó en la tierra una sociedad visible, a la que llamamos Iglesia Católica, y que todos los que forman parte de esta iglesia están en comunión entre sí. ¿Por qué después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla inmediatamente de la Iglesia Católica? Se habla inmediatamente después de la Iglesia Católica para indicar que toda la santidad de la Iglesia se deriva del Espíritu Santo, que es el autor de toda santidad. ¿Qué quiere decir esta palabra iglesia? Quiere decir convocación o reunión de muchas personas. ¿Quién nos ha convocado o llamado a la Iglesia de Jesucristo? Dios, por una gracia particular, es quien nos ha llamado a la Iglesia de Jesucristo, para que con la luz de la fe y la observancia de la divina ley le demos el debido culto y lleguemos a la vida eterna. ¿Dónde se hallan los miembros de la Iglesia? Se hallan una parte en el cielo y forman la Iglesia triunfante, parte en el purgatorio, formarían la Iglesia purgante, y una parte sobre la tierra y forman la Iglesia militante. ¿Constituye una sola Iglesia estas tres diversas partes de la Iglesia? Sí, por supuesto. Constituyen una misma Iglesia y un solo cuerpo, porque tienen una misma cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, un mismo espíritu que las anima y une entre sí, un mismo fin, que es la bienaventuranza eterna, la cual unos miembros gozan y otros la están aguardando. ¿A qué parte de la Iglesia se refiere principalmente este noveno artículo? Se refiere principalmente a la Iglesia militante, que es la Iglesia en la que estamos los presentes. ¿Qué es la Iglesia Católica?
Es la sociedad o congregación de todos los bautizados que, viviendo en la tierra, profesan la misma fe y la ley de Cristo, participan en los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente Romano Pontífice. Decid distintamente, ¿qué es necesario para ser miembro de la Iglesia? Es necesario estar bautizado, creer y profesar la doctrina de Jesucristo, participar de los mismos sacramentos, reconocer al Papa y a los otros pastores legítimos de la Iglesia. ¿Y quiénes son los pastores legítimos de la Iglesia? Son el Romano Pontífice, es decir, el Papa, que es el pastor universal, y los obispos. Además, con independencia de los obispos y del Papa, tiene parte en el oficio de pastores los otros sacerdotes y en especial los párrocos. ¿Por qué decimos que el Romano Pontífice es el pastor universal? Porque Jesucristo dijo a San Pedro, que fue el primer papa: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y asimismo le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿No pertenecen, pues, a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al Romano Pontífice por cabeza? La respuesta es que no. Todos los que no reconocen al Romano Pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. ¿Cómo puede distinguirse la Iglesia de Jesucristo de tantas sociedades o sectas que fueron fundadas por los hombres y que se dicen cristianas? Bueno, estas sectas o sociedades fundadas por los hombres y que se dicen cristianas pueden fácilmente distinguirse de la verdadera Iglesia de Jesucristo por 4 puntos. Porque solo ella es una, santa, católica y apostólica. Vamos punto por punto. ¿Por qué la Iglesia verdadera es una? Es una porque sus hijos de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí con una misma fe, un mismo culto, una misma ley y en la participación de unos sacramentos bajo una misma cabeza visible que es el Romano Pontífice. ¿No podría haber más iglesias? No, no puede haber más iglesias porque así como no hay más que un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, así no hay ni puede haber más que una sola y verdadera iglesia. ¿Pero no se llaman también iglesias los fieles unidos de una nación o una diócesis? Se llaman también iglesias los fieles unidos de una nación o diócesis, pero con todo eso no son sino partes de la Iglesia universal, con la que forman una sola iglesia. Segunda parte, ¿por qué decimos que la Iglesia es santa? La Iglesia verdadera es santa porque la cabeza visible, que es Jesucristo, es santa. Santos muchos de sus miembros, santa es su fe, su ley, sus sacramentos, y fuera de ella no hay ni puede haber verdadera santidad. ¿Por qué la Iglesia verdadera es católica? La Iglesia verdadera es católica, es decir, universal, porque abraza a los fieles de todos los tiempos y lugares, de toda edad y condición, y todos los hombres del mundo son llamados a formar parte de ella. ¿Por qué la Iglesia verdadera es además apostólica? Porque se remonta sin interrupción hasta los apóstoles, porque cree y enseña todo lo que ellos creyeron y enseñaron, y porque es guiada y gobernada por los pastores que legítimamente le sucedieron. ¿Y por qué la Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana? Se llama romana porque los 4 caracteres de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad se hallan solo en la Iglesia, que reconoce por cabeza al obispo de Roma, que es el sucesor de San Pedro. ¿Cómo está constituida la Iglesia de Jesucristo? Está constituida como una verdadera y perfecta sociedad, y en ella, como en toda persona moral, podemos distinguir alma y cuerpo. ¿En qué consiste el alma de la Iglesia? El alma de la Iglesia consiste en lo que tiene de interno y espiritual, es decir, la fe, la esperanza y la caridad, los dones de la gracia y del Espíritu Santo, y todos los celestiales tesoros que le provienen de los merecimientos de Cristo Redentor y de los santos. ¿En qué consiste el cuerpo de la Iglesia? El cuerpo de la Iglesia consiste en lo que tiene de visible y externo, ya en la asociación de los congregados, en el culto,
el ministerio de la enseñanza en el orden exterior y gobierno. Para salvarse, ¿basta ser como quiera miembro de la Iglesia Católica? No. Para salvarse no basta ser miembro de la Iglesia Católica, sino que es necesario ser miembro vivo. Perdón que lo recalque así, hermanos, vivo. ¿Cuáles son los miembros vivos de la Iglesia? Los miembros vivos de la Iglesia son todos y solamente los justos, a saber, los que están en gracia de Dios, en gracia de Dios. ¿Y cuáles son los miembros muertos? Los miembros muertos son los fieles que se hallan en pecado mortal. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? No, fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nadie puede salvarse, como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de esa iglesia. ¿Y cómo pues se salvaron los antiguos patriarcas, profetas y todos los otros justos del Antiguo Testamento? Se salvaron en virtud de la fe que tenían en Cristo, a futuro, mediante la cual ya pertenecían espiritualmente a esta iglesia. ¿Podrían salvarse quienes sin culpa se hallasen fuera de la iglesia? El que sin culpa, es decir, de buena fe, se hallara fuera de la iglesia y hubiera recibido el bautismo, o al menos tuviera el deseo implícito de recibirlo, y buscase además sinceramente la verdad, y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiera, este tal, aunque separado del cuerpo de la iglesia, estaría unido a ella en el alma, y por consiguiente estaría en camino de salvación. ¿Se salva quien siendo miembro de la Iglesia Católica no practica sus enseñanzas? Bueno, quien siendo miembro de la Iglesia Católica no practica las enseñanzas es un miembro muerto y por tanto no se salvaría, porque para la salvación de un adulto se requiere no solo el bautismo y la fe, sino también obras conforme a la fe. ¿Estamos obligados a creer todas las verdades de la Iglesia? Sí, estamos obligados a creer en todas las verdades que la Iglesia nos enseña y que Jesucristo declara que el que no cree ya está condenado. ¿Estamos además obligados a cumplir todo lo que la Iglesia manda? Sí, estamos obligados a cumplir todo lo que la Iglesia manda, porque Jesucristo ha dicho a los pastores de la Iglesia: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí desprecia. ¿Puede errar la Iglesia en lo que nos propone para creer? No. La Iglesia no puede errar, porque según la promesa de Jesucristo estará permanentemente asistida por el Espíritu Santo. ¿Entonces la Iglesia Católica es infalible? Sí, es infalible, y a esta causa los que la rechazan o rechazan sus definiciones pierden la fe y se hacen herejes. ¿Puede la Iglesia Católica ser destruida o perecer? No, la Iglesia Católica puede ser perseguida, pero no destruida ni desaparecer. Y durará hasta el fin del mundo, porque hasta el fin del mundo estará con ella nuestro Señor Jesucristo, como Él lo prometió. ¿Por qué es tan perseguida la Iglesia Católica? Porque también fue perseguido su divino fundador, y porque reprueba los vicios, combate las pasiones y condena todas las injusticias y los errores. ¿Tienen los católicos otros deberes que cumplir con la Iglesia? Sí, todo católico ha de profesar un amor sin límite a la Iglesia y estimarse por infinitamente honrado y feliz de pertenecer a ella, y procurar su gloria y acrecentamiento por todos los medios que pueda. ¿Hay alguna distinción entre los miembros que componen la Iglesia? Entre los miembros que componen la Iglesia hay una distinción notabilísima, porque en ella hay quien manda y quien obedece, quien enseña y el que es enseñado. ¿Cómo se llama la parte de la Iglesia que enseña? Se llama docente o enseñante. ¿Cómo se llama la parte de la Iglesia que aprende? Se llama discente o enseñada. ¿Quién ha establecido esta distinción? Esta distinción la estableció el mismo Jesucristo. Entonces son dos iglesias distintas, la docente y la iglesia discente.
La iglesia docente y la discente son partes distintas, pero de una misma y única iglesia. Como en el cuerpo humano, la cabeza es distinta de los otros miembros, pero con todo forma, con ellos, un solo cuerpo. ¿Quiénes componen la iglesia docente? La componen los obispos con el romano pontífice a la cabeza, ya se hallen dispersos o se hallen congregados en concilio. ¿Y quiénes componen la iglesia discente o enseñada? La componen todos los fieles. ¿Quiénes son los que tienen en la iglesia la autoridad de enseñar? Importante acá, la autoridad de enseñar la tienen en la iglesia el Papa y los obispos y con dependencia de ellos los demás sagrados ministros. ¿Estamos obligados a escuchar a la iglesia docente? Sí, por supuesto, todos estamos obligados a escuchar a la iglesia docente bajo pena de condenación, porque Jesucristo dijo a los pastores de la iglesia en la persona de los apóstoles: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. ¿Tiene la iglesia algún otro poder además de la autoridad de enseñar? Sí, además de la autoridad de enseñar, la iglesia tiene el poder de administrar las cosas santas, hacer leyes y exigir su cumplimiento. ¿Viene del pueblo el poder que tienen los miembros de la jerarquía eclesiástica? No, no viene del pueblo. Decir eso sería una herejía, sino que viene únicamente de Dios. ¿Y a quién le compete el ejercicio de estos poderes? El ejercicio de esos poderes compete exclusivamente al orden jerárquico, es decir, el Papa, los obispos, a él subordinados. ¿Quién es el Papa? El Papa es a quien llamamos sumo pontífice o también romano pontífice, es el sucesor de San Pedro en la cátedra de Roma, es el vicario de Jesucristo y es la cabeza visible de la iglesia. ¿Por qué el romano pontífice es sucesor de San Pedro? Porque San Pedro unió en su persona la dignidad de obispo de Roma y de cabeza de la iglesia, estableció en Roma por divina disposición su sede y allí murió, y por esto es que es elegido obispo de Roma, es también heredero entonces de toda su autoridad. ¿Por qué el romano pontífice es vicario de Jesucristo? Es vicario de Jesucristo porque le representa en la tierra y hace sus veces en el gobierno de la iglesia. Porque es cabeza visible de la iglesia. Es la cabeza visible porque él la rige visiblemente con la misma autoridad que Jesucristo, que es cabeza invisible. ¿Qué dignidad es, pues, la del Papa? Es la mayor entre todas las dignidades de la tierra, como que ejerce supremo e inmediato poder sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles. ¿Puede errar el Papa cuando enseña la iglesia? No puede errar. Es infalible en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. ¿Y por qué es infalible? Es infalible por la promesa de Jesucristo y la continua asistencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo es infalible el Papa? El Papa es infalible solo cuando, en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la Iglesia Universal. ¿Qué pecado cometería el que no creyese las solemnes definiciones del Papa? Pecaría contra la fe y si persistiese obstinadamente, ya no sería católico sino hereje. Dios ha otorgado al Papa el don de infalibilidad para que todos estemos ciertos y seguros de la verdad que la Iglesia nos enseña. ¿Cuándo definió la Iglesia que el Papa es infalible? Lo definió en el Concilio Vaticano I que el Papa es infalible y si alguien presumiese contradecir esa definición sería hereje y estaría excomulgado. ¿Ha establecido la Iglesia alguna nueva verdad de fe al definir que el Papa es infalible? No, la Iglesia no ha establecido ninguna verdad de fe, sino solamente ha definido para oponerse a los nuevos errores que la infalibilidad del Papa, contenida ya en la Sagrada Escritura y en la tradición, es una verdad revelada por Dios y por consiguiente ha de creerse como dogma o artículo de fe. ¿Cómo debe portarse todo católico respecto al Papa? Le debe reconocer como Padre, Pastor y Maestro universal y estar unido a él de entendimiento y corazón.
¿Quiénes son, por institución divina, los personajes más venerados de la Iglesia después del Papa? Por institución divina son los obispos. ¿Y quiénes son los obispos? Son los pastores de los fieles puestos por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios en las sedes que se les ha encomendado con dependencia del romano pontífice. ¿Qué es el obispo en su propia diócesis? Es el pastor legítimo, el padre, el maestro, el superior de todos los fieles, eclesiásticos y seglares que pertenecen a la misma diócesis. ¿Por qué llamamos al obispo pastor legítimo? Porque la jurisdicción, esto es, el poder que tiene de gobernar a los fieles de la propia diócesis, se le ha conferido según las normas y leyes de la Iglesia. ¿De quién son sucesores el Papa y los obispos? El Papa es sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles, y los obispos, sucesores de los apóstoles. ¿Debe el fiel estar unido al obispo? Sí, señor, todo fiel, eclesiástico o seglar debe estar unido de entendimiento y corazón al propio obispo en gracia y comunión con la sede apostólica. ¿Cómo debe portarse todo fiel con su obispo? Lo debe reverenciar, amar y honrar y prestarle obediencia en todo lo que se refiera a la cura de almas y al gobierno espiritual de la diócesis. ¿De quién se ayuda el obispo en la cura de las almas? Se ayuda de los sacerdotes y principalmente de los párrocos. ¿Qué es el párroco? El párroco es un sacerdote designado para presidir y dirigir con dependencia del obispo una parte de la diócesis que se llama parroquia. ¿Cuáles son los deberes de los fieles para con su párroco? Estar unidos con su párroco, escucharle con docilidad y profesarle respeto y sumisión en todo lo que atañe al régimen de la parroquia. Bien, vamos a quinta parte de la comunión de los santos. ¿Qué nos enseña el 9º artículo del credo con aquellas palabras? La comunión de los santos. Con esas palabras, la comunión de los santos, el 9º artículo del credo nos enseña que en la Iglesia, por la íntima unión que existe entre todos los miembros, son comunes los bienes espirituales que le pertenecen, así internos como externos. ¿Y cuáles son los bienes comunes internos? Esos bienes internos son la gracia que se recibe en los sacramentos, la fe, la esperanza y la caridad, los méritos infinitos de Jesucristo, los merecimientos sobreabundantes de la Virgen y de los santos y el fruto de todas las buenas obras que se hacen en la misma Iglesia. ¿Cuáles son los bienes comunes externos? Son los sacramentos, el santo sacrificio de la misa, las públicas oraciones, las funciones religiosas, las demás prácticas exteriores que unen a los fieles entre sí. ¿Entran todos los hijos de la Iglesia en esta comunión de bienes? Entran los cristianos que están en gracia de Dios, pero los que están en pecado mortal no participan de estos bienes. ¿Y por qué no participan los que están en pecado mortal? Porque la gracia de Dios es la que junta a los fieles con Dios y entre sí. Y por esto, los que están en pecado mortal, como no tienen la gracia de Dios, están excluidos de la comunión de los bienes espirituales. Entonces no perciben ninguna utilidad de los bienes internos y espirituales de la Iglesia los que están en pecado mortal. Los que están en pecado mortal no dejan de percibir alguna utilidad de los bienes internos y espirituales de la Iglesia, en cuanto conservan el carácter de cristiano que es indeleble y son ayudados de las oraciones y buenas obras de los fieles para alcanzar la gracia de convertirse a Dios. ¿Pueden participar de los bienes externos los que están en pecado mortal? Pueden participar de los bienes externos de la Iglesia con tal de que no estén separados de la Iglesia por excomunión. ¿Por qué los miembros de esta comunión tomados en conjunto se llaman santos? Se llaman santos porque todos somos llamados a la santidad y fueron santificados por medio del bautismo y muchos de ellos han llegado ya a la perfección de la santidad. ¿Se extiende también al cielo y al purgatorio la comunión de los santos? Sí, la comunión de los santos se extiende al cielo y al purgatorio, porque la caridad une las tres iglesias que son la triunfante, la purgante y la militante. Los santos ruegan a Dios por nosotros y por las almas del purgatorio. Nosotros damos honor y gloria a los santos y podemos aliviar a las almas del purgatorio, aplicándoles sufragios en misas, limosnas, indulgencias y buenas obras. ¿Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los santos? Los que no pertenecen en la otra vida
son los condenados. Y en esta, los que no pertenecen son los que están fuera de la verdadera iglesia. ¿Y quiénes están fuera de la verdadera iglesia? Los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. ¿Quiénes son los infieles? Son los que no tienen el bautismo ni creen en Jesucristo, o porque creen y adoran falsas divinidades, como los idólatras, por ejemplo, o porque aún admitiendo al único verdadero Dios, no creen en Cristo como Mesías, ni como venido ya en la persona de Jesucristo, ni como que ha de venir. Por ejemplo, serían los musulmanes y otros semejantes. ¿Quiénes son los judíos? Son los que profesan la ley de Moisés, pero no recibieron el bautismo y no creen en Jesucristo. ¿Quiénes son los herejes? Son los bautizados que rehúsan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia Católica, por ejemplo, los arrianos, los nestorianos y las varias sectas protestantes. ¿Quiénes son los apóstatas? Son los que abjuran, esto es, que niegan con acto externo de fe católica que antes profesaban. ¿Quiénes son los cismáticos? Son los cristianos que sin negar explícitamente ningún dogma se separan voluntariamente de la Iglesia, esto es, de sus legítimos pastores. ¿Quiénes son los excomulgados? Son aquellos que por faltas gravísimas son castigados por el Papa o por los obispos con la pena de excomunión, en cuya virtud son como indignos, separados del cuerpo de la Iglesia, que espera y desea su conversión. ¿Se debe temer la excomunión? Sí, se la debe temer grandemente, porque es la pena más grave y más terrible que puede imponer la Iglesia a los hijos rebeldes y obstinados. ¿De qué bienes quedan privados los excomulgados? Quedan privados de las oraciones públicas, de los sacramentos, de las indulgencias, y después de la sentencia condenatoria o declaratoria, también de la sepultura eclesiástica. ¿Podemos ayudar en alguna manera a los excomulgados? Podemos ayudarlos. Y a todos los que están fuera de la Iglesia los podemos ayudar con saludables avisos, con oraciones y con buenas obras, suplicando al Señor por su misericordia que les otorgue la gracia de la conversión a la fe y para que así puedan entrar en la comunión de los santos. Bueno, hermanos, espero no haberlos cansado. Hoy estuvo un poquito largo el capítulo 10, pero fue muy interesante. Perdón por mis errores, todavía me cuesta hablar un poco. Bueno, Dios los bendiga y hasta los próximos capítulos de El Catecismo Mayor de San Pío X. Por mí, yo estoy orando por ustedes.